¿verdad? En una experiencia personal. En el año 2010 a mi hijo le diagnosticaron con autismo. Y en ese entonces realmente acá yo no encontré, ¿verdad?, respuesta para un tratamiento, que de hecho que hasta el diagnóstico lo dieron en la ciudad de Posadas. Entonces, durante prácticamente 5 años íbamos y veníamos acá del vecino país a hacer su tratamiento. Y bueno, y en esa ida y vuelta, en esa época recuerdo que la fila que teníamos que hacer en el puente, ¿verdad? A veces era 2 horas, a veces era 3 horas, a veces era 4 horas, a veces 5 horas para ir a un tratamiento de 45 minutos o 60 minutos, ¿verdad? Pero bueno, acá no había. Entonces, toda esa situación generó las ganas de poder hacer algo aquí en la ciudad para que mi hijo pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces, por el camino fui hablando con profesionales de la Argentina, cómo hacer, cómo crear, cómo formar un equipo. Entonces, una de las profesionales de ahí fue mi mentora, por decirlo así, de que, bueno, con ella nos reunimos y ella me hace un organigrama, me dice, bueno, esto así se tiene que hacer para formar un equipo. Entonces les cuento a ustedes que nosotros durante todo un año formamos a un equipo de profesionales para que puedan trabajar con esta condición, ¿verdad? Con personas que están dentro de esta condición de espectro autista. Entonces, después, una vez que se formó todo ese plantel, ahí recién abrimos al público las puertas para poder recibirlo y hacer la evaluación, dar un diagnóstico y posteriormente un tratamiento. Si bien iniciamos entre creo que 4 a 5 personas, hoy el centro sí cuenta con 38 profesionales y con una variedad de especialidades. Obviamente los tratamientos en cuanto a diagnóstico, mejor dicho, son interdisciplinarios, cada quien en su rama. ¿Y quiénes trabajan? Además de los psicólogos, fonoaudiólogos, sí, ¿quiénes trabajan? Sí, tenemos un equipo de psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional. Tenemos la parte de kinesiología, que hace la estimulación temprana y también motora. Incorporamos nutrición. Tenemos un servicio que es realmente también único en el país. ¿Por qué? Porque es mi creación también, que son las salas educativas terapéuticas, que son terapias a nivel grupal, ¿verdad?, que se dan en grupo, en donde reciben una atención interdisciplinaria. Estas salas terapéuticas no es escuela, ¿sí? Pero cumple así una frecuencia de lo que es como ir a una escuela, pero no suplanta a la escuela. Es reconocido por el Ministerio de Salud, en donde se imparte terapia, así como le dije, de manera interdisciplinaria, pero en una modalidad grupal. Eso también justamente nace por una necesidad personal, cuando ya tenía que ver algo para que mi hijo ya iba creciendo. Entonces, a medida que mi hijo iba creciendo y se iban presentando las necesidades, entonces eso también hacía de que yo vaya pensando qué poder hacer. Y bueno, y siempre dije, seguramente que no soy la única que necesita de estos servicios. Y bueno, cuando comenzamos a recibir a las familias, éramos muchísimas familias que estábamos pasando por esa situación, y hoy por hoy estamos albergando el tratamiento a más de, por decirte así, 100 familias, ¿verdad?, que están distribuidas, de personas que están
En Encarnación, alrededor de Encarnación y también de otros departamentos. ¿Y qué especialidad? Usted habló de autismo. ¿Y qué más concurren junto a ustedes? Bueno, nosotros, si bien a la gente nos reconoce a nosotros por el tema del autismo, como yo le dije, por ser pioneros, ¿verdad? Claro. Pero nosotros tenemos muchísimos pacientes también que acuden. Por ejemplo, al servicio de fonoaudiología, porque su hijo tiene un retraso en el habla, también adultos que han sufrido, por ejemplo, un ACV o que hayan tenido algún accidente, entonces dejaron de hablar o les dificulta, entonces también asisten al centro, tenemos profesionales especializados en eso. La parte del problemas o dificultades en el aprendizaje, entonces también ahí acuden en el servicio de psicopedagogía. También tenemos personas que hoy por hoy, por ejemplo, es nuevo la carrera de la terapia ocupacional. En Asunción hay solo una universidad que pide estos profesionales y generalmente la mayoría de los que vienen a usufructuar este servicio es porque tengan alguna alteración sensorial en algunos de los sentidos, ¿verdad? Eso es lo que más demanda hay. Después tenemos obviamente la estimulación temprana, ¿sí? Niños que por ahí ya desde el nacimiento están presentando algunas dificultades, entonces el pediatra deriva para una estimulación temprana. Y sabemos que una intervención temprana mejora cualquier pronóstico. Totalmente. Y qué importante, Oscar, en base a la experiencia personal, uno va ayudando a otras personas también, ¿verdad? Porque imagínense lo que es este centro interdisciplinario aquí en la ciudad de Encarnación, pero que muchas personas van llegando a diferentes puntos y a lo mejor hay personas que todavía no saben también de la existencia, porque si no ya iban a venir. Y otro caso también, licenciada, suele ser que algunos familiares, ¿verdad?, que tienen a un hijo autista, muchas veces no saben cómo reaccionar o qué hacer, o que existen estos profesionales que les pueden ayudar. Más de un papá o una mamá dice, yo no sabía. Después ahora me doy por enterado, después de no sé cuántos años que tenía esos síntomas. Sí. Sí, porque realmente ahora, ¿por qué se dejó de utilizar? Después, en el año 2013, aparece en el manual, ¿verdad? El manual de SM5, en donde ahí todo lo que era las denominaciones clínicas como síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo, autismo, viene a englobarse todo dentro de lo que es el espectro autista. Espectro, variedad, ¿sí? Una infinidad de sintomatologías, características que pueden presentar las personas. Y hoy por hoy, don Oscar, le quiero decir de que tenemos muchísimas personas adultas que están siendo diagnosticadas con TEA. Y ahí está el profesionalismo del especialista en detectar exactamente dentro de ese amplio marco de situaciones. Este es el diagnóstico. Imagínense los conocimientos que tenés que tener. Claro. ¿Verdad? Se te presenta, se engloba todo dentro de lo que es el autismo, pero ¿hacia dónde apuntar? ¿Verdad? Y ahí está la importancia de dar un diagnóstico eficaz. Y sabe que realmente estoy haciendo un trabajo investigativo que cuando esté todo y que voy a presentar el 17 de mayo en la ciudad de Posada en una jornada que es de autismo en mujeres, en donde fui convocada para ir a hablar, y estoy haciendo ese trabajo investigativo de cómo, porque también entramos en otro campo ahora, que es el autismo en mujeres, que realmente cuántas mujeres hay deambulando por ahí y que no saben que están dentro de lo que es la condición del espectro autista. Porque varios papás nos dijeron, sí, porque las sintomatologías, las características son diferentes, se presentan de manera diferente en las mujeres que en los varones. Ese ya es otro campo. Hay una consulta que nos están haciendo acá. Dice, yo creo que mi hijo tiene 8 años, dice, es normal, tiene un comportamiento normal, pero ¿qué debo hacer yo? ¿Con qué especialista debo consultar?
por si se detecta algo y hacerlo a tiempo. Acá justamente están preguntando. Por ejemplo, normal, le ve a su hijo ahí, va al colegio, va, qué sé yo, juega o lo que sea, pero... Lo que pasa es que por eso hablamos de espectro. Hay chicos que vos le mirás y vas a decir, porque las características de las personas con TEA, de la condición de espectro autista, no se ve físicamente. Vos vas a poder detectar en su conducta, en la forma de cómo interactúa con las demás personas, cómo se comunica y ciertos patrones, como por ejemplo intereses restringidos, movimientos estereotipados, conductas repetitivas. Entonces, eso te llama la atención. Y esta señora que me dice que tiene su hijo de 8 años, bueno, pero ¿qué ella está detectando en su hijo que le hace sospechar que por ahí pueda tener algo? Entonces, tenemos chicos que están dentro del espectro autista, tienen 3 años y están leyendo. ¿Entienden? Entonces, que aprenden porque decodifican. Entonces, va a decir, no, y cualquiera que no conozca lo que es el autismo, así, no, ¿cómo va a tener autismo si ya lee a los 3 años? No, y justamente, claro, de hiperlexia, claro. Entonces, y hay chicos, es decir, nosotros... ¿Qué es lo que se presenta siempre en todo lo que son los medios de comunicación? A las personas que están dentro del espectro autista, pero que tienen buen nivel cognitivo. Pero nosotros no olvidamos de también mostrar de que tenemos una gran población de personas que están dentro del espectro autista y que toda la vida van a ser dependientes, que tienen muchos desafíos en su ser, ¿sí? Incluso que muchas veces le imposibilita hacer ciertas actividades. Entonces nosotros no mostramos tampoco esa parte. Entonces, cuando hablamos de espectro, hablamos de diversidad de población que tienen la condición. Profe, varias veces nosotros conversamos con especialistas como usted, sí, y nos indica que en entrevistas nos indicaban que hay determinadas acciones que uno sin querer desarrolla ante una persona con autismo. Por ejemplo, obligarle a algo. De repente le gusta el color blanco en su pieza, el color blanco. Le cambias ese color y parece que la persona se transforma, parece que tiene diversas reacciones. Hay cuestiones muy sencillas pero muy fuertes para esa persona. Porque las personas que están dentro de esta condición tienen una inflexibilidad cognitiva y comportamental. Ese tiene que ser. También con una rigidez mental. Entonces son tan rígidos, son tan inflexibles que no aceptan los cambios. Entonces, van a aceptar los cambios de manera progresiva, anticipándole. Por ejemplo, bueno, querés pintar su dormitorio en otro color porque por ahí el blanco no le facilita, no le colabora. Bueno, entonces vamos a empezar de a poco, anticipándole que en tal momento vamos a cambiar en el color que a vos más te gusta, que no sea el blanco. Entonces vos ya le vas anticipando lo que va a suceder. Entonces eso también a la persona le trae tranquilidad y una menor ansiedad, ¿sí? Porque ya sabe lo que va a suceder. La anticipación, anticiparle a ellos de lo que va a suceder, es lo que le colabora muchísimo para que ellos puedan funcionar de la mejor manera. Y dentro de sus compañeritos en el aula, ¿el docente qué tiene que hacer? ¿Qué medidas tiene que tomar? Justamente complementando lo que dice el compañero Oscar, porque veíamos en los flyers, usted también ofrece lo que es el apoyo escolar. ¿Cómo trabajan esa parte? Bueno, nosotros el apoyo escolar que damos realmente es individual y con profesionales que están formados para trabajar con personas con TEA, ¿verdad? Entonces no se da así como... Vieron que decir, bueno, le voy a llevar su apoyo escolar o en su particular, decimos, ¿verdad? Y están un montón de chicos, ¿verdad? Con una profesora que está, bueno, eso se da dentro de lo que es una población neurotípica excelente, pero para
chicos, ¿verdad? Para personas, porque no es solamente, no hablamos solamente de niños. Hoy por hoy nosotros ya tenemos que hablar de que el autismo está instalado en todas las edades, porque el que fue niño va a ser adolescente y ya está siendo adulto. ¿Y cuántos adultos están que sabemos que tienen TEA y están ahí rezagados porque ya no hay alternativa de posibilidades para ellos de hacer alguna actividad? Bueno, entonces el apoyo escolar se da de manera individualizada con ellos, justamente por muchos desafíos que tienen. ¿Cómo no se le victimiza al autista? ¿Cómo, qué medidas, no sé cuántas, ¿verdad? Pero por lo menos cuáles son las principales, en el sentido, en su núcleo familiar? ¿Por qué? Porque si están por ejemplo, en un aula con 10, 20, 30, 40, 50 personas, cada quien actúa así como joven y ahí está. Entonces, ¿cómo no se le victimiza? ¿Cómo tiene esa fortaleza que debe tener ese joven o esa persona? Mira, ahí sí hay un abanico para poder hablar de lo que es realmente la inclusión, ¿verdad? Que viene para darte respuesta a lo que me estás preguntando. Nosotros tenemos estudiantes, ¿verdad? Que ni siquiera, que yo misma le digo a los padres, mira, no es necesario que le digas a la escuela o que le comuniques al colegio que tu hijo o que tu hija está dentro del espectro autista. ¿Por qué? Porque se desarrolla de una manera, entre comillas, normal, pero está siguiendo un tratamiento. Entonces, ¿para qué le vas a decir si la escuela no hay una demanda de la escuela? Está cumpliendo de la mejor manera su ciclo escolar. Entonces, ¿para qué vas a decirle, verdad? Ella tiene autista, ella tiene TEA. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente ya se le pone un rótulo a la persona. Él es autista o ella es autista. Bueno, pero después tenemos la otra parte, que hoy sabemos que con la ley de inclusión todos tienen que estar insertos en el sistema educativo. Pero ¿qué sucede con esos chicos, verdad? Que tienen muchos desafíos, que tienen dificultades en la comunicación, dificultades en la interacción social, dificultades comportamentales, es decir, dificultades en su conducta. Entonces, que muchas de las veces estos chicos tienen que estar acompañados por un personal externo para que realmente su estadía dentro de la sala de clase sea productiva. Porque así como usted dijo, profe Oscar, ¿qué pasa? Y que yo le voy a comentar un caso que ahí fue real porque lo viví en vivo y en directo. ¿Qué pasa con una docente? Que me fui yo me encargo de la evaluación con otra colega en el centro y evalué a un chico, estaba evaluando a un chico de 3 años que va ahora que hay muchísimas escuelas públicas y salita de 3. Esto es un colegio público. Entonces la familia me dice, la maestra no le quiere nomás luego, porque la escuela le deriva, porque ya la maestra obviamente no sabía qué hacer con ese chico. Entonces me dice, la maestra no le quiere nomás. Le dije, bueno, no te preocupes, yo me voy a ir a hablar, a observar en la sala de clase. Me voy en esta escuela X pública, salita de 3, entro, me siento en una esquinita y habían 8 niños con diagnóstico de autismo y 15 que no tenían diagnóstico, pero bueno, entonces 15 más 8, ¿cuánto es? 23 para una sola maestra. Esos 8 niños que tenían, porque ella me dijo, mira, yo lo observaba así, decía, y me dice, toditos ellos tienen diagnóstico de autismo, sin contar al que yo me fui a observarle. Esa maestra no podía desarrollar su clase, no podía, la iniciación con el canto, todo, tienen un protocolo también ellos a cumplir, ¿verdad? Dentro de la sala, porque los niños se trepaban por la ventana, se subían en la mesa. Estos niños que eran diagnosticados se pegaban, le sacaban las cosas, los juguetes a los otros, iban, y ellos en la sala ahora, porque me tocó ir en muchas salitas, ahí mismo en la sala ellos tienen su baño y su pileta para lavarse las manos. Bueno, se iban ahí, abrían, se mojaban.
Y encima, aparte de eso, que ahora ellos ni siquiera le pueden acompañar, porque ustedes saben que por protocolo ni siquiera pueden acompañar en el baño para que se higienicen, ¿no? Cuando se van a hacer sus necesidades fisiológicas. Salían con maestra con su bombachita abajo, ¿no? Porque no podía limpiarse. La maestra, yo salí así con mi cabeza y dije, pobre maestra. Pobre maestra, mínimo esa docente necesita ahí 2 auxiliares. Y yo le dije, ¿y vos cómo haces para desarrollar tu clase así? Y me dice, ¿sabes qué, licenciada? Me dijo, a mí lo único que ella me preocupa es que no se hagan daño. Porque tenía que correr, atajarle, porque imagínate que a un niño de 3 años le llega a pasar algo. Claro. Toda la familia va a venir como avispa sobre la profesora. Y ella corría, no, acá, y hacía. Y yo lo sabía, Dios mío, era un caos. Entonces, festejo la inclusión, me encanta, pero el Estado también tiene que proveer los recursos para que esta inclusión sea verdadera y no cargarle todo a una maestra. Imagínense. Y a mí me tocó observar, y eso fue el año pasado. Y bueno, acá lo que tenemos que poner un punto suspensivo porque es un tema sumamente interesante con la profe. Muy interesante. Así que es espectacular sus explicaciones. Hay muchísima gente que... Todas las preguntas prácticamente nos ayudó la audiencia, ¿verdad? Entonces, agradecemos, pero sobremanera. Y vamos a ir hablando de los 10 años porque ya agosto, ahora ya estamos terminando abril. Sí. Y ya hay otros temas también que podemos ir hablando. Claro, ¿no? Ya acerca de la investigación también que está realizando la licenciada. ¿En qué se basa nosotros ya tenemos una investigación hecha porque empezamos en el 2015. Del 2015 al 2020, agosto del 2020, tenemos una investigación de cómo fue, ¿verdad? De la cantidad de personas diagnosticadas, su nivel de grado de apoyo. Bueno, ahora estamos haciendo de septiembre del 2020 a abril del 2025 y para que ahí vamos a ver el incremento que hubo de la evaluación en mujeres. Porque la prevalencia del 2015 al 2020 era de 8 varones y 2 mujeres. Entonces, hay un mito que se cree que el autismo afecta más a los varones que a las mujeres, pero ahí, como su nombre le dice, es un mito. Lo que sucede es que las pruebas, las evaluaciones tienen un estándar más para el masculino que para el femenino. Pero ahora con las investigaciones y con la ampliación de los criterios diagnósticos, entonces ahí se pueden detectar mejor los indicadores de las mujeres. Y es por eso hoy que tenemos un incremento en diagnóstico en mujeres. Exactamente. Bueno, licenciada, te agradecemos tu tiempo. Vamos a seguir, como bien decía el compañero Oscar, en contacto para poder ampliar este tipo de informaciones que consideramos sumamente importantes. Muchas gracias, éxitos, profe.